Muy buenas noches a todos, mi nombre es Jaime Aroa y hoy aplicaremos los 6 criterios para elegir una prueba estadística. Vamos a hacer un repaso, ¿no? Y vamos a ver los 6 criterios que hemos aprendido. El primer criterio es el nivel investigativo. Lo veremos en los ejemplos o debajo de los ejemplos. En el Word hoy vamos a aplicar los criterios, los 6 criterios. Y como vamos a recordar, ¿ya? El primer criterio para elegir una prueba estadística es el nivel investigativo. Ese es el primer criterio. Y como ustedes tienen conocimiento, tenemos 6 niveles de la investigación. El nivel exploratorio, que no hace análisis estadístico. El nivel descriptivo, que su análisis es univariado. El nivel relacional, que realiza un análisis bivariado. El nivel explicativo, que realiza un análisis multivariado. El predictivo, ¿no? El predictivo, que nos permite predecir algún suceso, algún evento. Y el aplicativo, que es intervencionista, ¿no? Interviene para solucionar un problema práctico. Entonces, para elegir una prueba estadística, nosotros tenemos que saber si nuestro estudio es de nivel descriptivo, relacional, explicativo, predictivo o aplicativo. Ahí está, ¿no? Tenemos esas 5 opciones en realidad, porque el exploratorio no hace análisis estadístico. Entonces tenemos 5 opciones. O bien tu estudio puede ser descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. Volvemos a recordar de que en el nivel descriptivo, ¿no? Vamos a hacer medidas, por ejemplo, de tendencia central, ¿no? O de dispersión, si es que nuestra variable es numérica, y si es categórica, vamos a tener que sacar frecuencias absolutas, frecuencias relativas y frecuencias acumuladas. Entonces, fíjense, y en el nivel relacional y explicativo vamos a aplicar pruebas estadísticas. En el predictivo y aplicativo aplicamos técnicas estadísticas. Esto ya lo habíamos visto en toda una sesión de 2 horas, ¿no? Entonces, el primer criterio es el nivel investigativo. El segundo criterio es el objetivo estadístico, ¿no? Ese es el segundo criterio, el objetivo estadístico. Y de vuelta tiene que ver con los niveles de la investigación, porque en el nivel descriptivo tenemos el primer objetivo, que es describir. Luego viene estimar y verificar, ¿no? Entonces, estos 3 tienen cierta, o cada objetivo, estos 3 objetivos son diferentes, ¿ya? Tienen ciertas intenciones. Por ejemplo, el objetivo de escribir es realizar como un resumen, ¿no? Vamos a decir, nuestra variable es, por ejemplo, categórica, vamos a sacar frecuencias. Y si nuestra variable es numérica, vamos a sacar las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, los cuartiles y demás. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjese que
Cada objetivo tiene una intención diferente. Por ejemplo, el objetivo estimar ya tiene que ver con el cálculo del tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque nosotros queremos extrapolar los resultados a toda la población. Queremos generalizar. Y verificar es prueba de hipótesis, pero estamos hablando del nivel descriptivo. Entonces, fíjense, el segundo criterio para elegir una prueba estadística es el objetivo estadístico. Ahí está. Y este es el primer criterio, el nivel investigativo. Lo vamos a subrayar. Luego tenemos al tercer criterio, que es el tipo de variable. Entonces, este tipo de variable, como lo hemos visto, las variables que nosotros vamos a analizar pueden ser categóricas o numéricas. Ahí están, dos tipos de variables, categórica o numérica, ¿no? Entonces, fíjense, ese es el tercer criterio, pero ¿por qué es el tercer criterio? Porque dependiendo de tu tipo de variable, tú vas a elegir una determinada prueba estadística, como la vamos a ver hoy con un ejemplo. Ahí está el tipo de variable, vamos a también pintarlo. El cuarto es el tipo de estudio. Ya el cuarto es el tipo de estudio. Ya habíamos visto que hay estudios transversales y estudios longitudinales. Haces una sola medida, recolectas una sola vez tus datos y los mides una sola vez. A eso se lo llama transversal, estudio transversal. Pero si tú recolectas los datos más de 2 veces o 2 veces y mides las variables 2 o más veces, entonces tu estudio es longitudinal. Esto puede hacer cambiar el tipo de variable, el tipo de prueba estadística o el procedimiento estadístico que tú debes elegir. Fíjate, el cuarto criterio es el tipo de variable. Vamos a también pintarlo porque vamos a analizarlo con un ejemplo también, ¿no? Como lo hemos realizado en las dos últimas clases con ejemplos. El quinto es el diseño del estudio. Ahí está. El quinto criterio es el diseño del estudio. Entonces vamos a ponerlo acá y lo pintamos así. Entonces, también hemos hablado 2 horas sobre los diseños del estudio. Por ejemplo, son los diseños, hemos hablado que hay diseños epidemiológicos y dentro de los diseños epidemiológicos tenemos los diseños de cohorte y los diseños de casos y controles. Dentro de los diseños experimentales tenemos preexperimento, cuasi experimento y el experimento puro. Dentro de los diseños comunitarios tenemos también otros subdiseños. Dentro del diseño de validación de instrumentos también. Entonces, dependiendo qué tipo de diseño es, vas a tener que utilizar una determinada prueba estadística, ¿no? Diseño. Y por último, tenemos el sexto criterio, que es la distribución de los datos. Ahí está, la distribución de los datos. Y este criterio también es muy importante porque dependiendo a la distribución de tus datos, puede que
o no puedes, sino vas a tener que elegir una determinada prueba estadística. Por ejemplo, si tus datos tienen una distribución normal, vas a tener que elegir una prueba estadística paramétrica. Pero si tus datos tienen una distribución no normal, entonces vas a tener que utilizar una prueba estadística no paramétrica. Y fíjense que esto es realmente muy importante al momento de llevar adelante la elección de una prueba estadística. Ahí está. Hemos hecho un resumen sobre cómo o los criterios, ¿no?, para elegir una prueba estadística. Esto está, ya les he compartido las diapositivas, también les he compartido ya las clases grabadas y lo van a poder revisar si es que tienen dudas. Por ejemplo, en el primer criterio, que es el nivel investigativo, lo van a ustedes poder revisar, ¿no? Y si no han entendido alguna parte, tienen esa opción de volver a ver el video, ¿no? Y así con los otros criterios. Todos estos criterios los hemos dedicado toda una sesión. Incluso a uno de estos criterios le hemos dedicado 2 clases al tipo de variable, porque es amplio el tipo de variable. Todos son amplios, pero hemos intentado ser lo más concisos, lo más concretos también, ¿no? Porque si lo analizaríamos así, nos tardaríamos mucho tiempo solo con un criterio, ¿no? Entonces, hoy vamos a llevar a la aplicabilidad estos 6 criterios. Muy bien, saludaremos a ver quiénes ya han ingresado. Vamos a ver quiénes han ingresado. Vamos a saludar a Cristian. Muy bien, Cristian se ha conectado con nosotros. Vivi y Lisbeth. Muy bien, entonces vamos a ir ya con un ejemplo, ¿no? Los ejemplos siempre son muy importantes. Vamos entonces. Acá arriba yo tengo un ejemplo, ¿no? Acá tengo un ejemplo que lo vamos a analizar. A ver, revisemos, saludemos también a quienes se están conectando de poquito a poquito. Zut Belén, muy buenas noches, saludos. Guara Mamani también, ¿no? Antes de pasar al ejemplo, ¿no? Tienen esa opción de ganarse los libros. Fíjense, aquí tengo hartos libros. Y el Instituto de Investigación, por si acaso, esto solo es a un ejemplar, fíjense, a un solo ejemplar, ¿no? Ellos tienen para los premios de cada uno a 10 ejemplares. Y me parece que solamente unos 20 libros se van a llevar, ¿no? Entonces, hoy día tienen esa opción de ganarse estos libros, ¿no? Y pues leerlos, revisarlos, son estudios que tienen análisis estadístico y que ustedes pueden revisarlo, ¿no? Muy bien, entonces continuemos. Vamos a hacer un análisis, ya dijimos, hemos hecho un repaso. El primer criterio es el nivel investigativo, el segundo criterio es el objetivo estadístico, el tercero es el tipo de variable, el cuarto es el tipo de estudio, el quinto es el diseño del estudio, el sexto es la distribución de los datos. Hoy es meramente nuestra clase
aplicativa, es meramente aplicativa, ¿ya? Entonces vamos a copiarlo acá. Muy bien. Muy bien, tenemos que cumplir esos 6 criterios. Veamos el objetivo, ¿ya? Vamos a ir con el objetivo, vamos a analizar. Demostrar si existen diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento académico en matemáticas entre 3 grupos de estudiantes, cada uno expuesto a un método de enseñanza diferente, método tradicional, método basado en juegos y método con tecnología. Ahí está. Uso de aplicaciones educativas. Muy bien. Leyendo todo esto me lleva a entender de que es un estudio experimental, es decir, es un estudio de nivel, no hablaremos todavía de experimento porque ese es el diseño, pero es de nivel explicativo. ¿Por qué? Lo vamos a analizar, lo vamos a desglosar acá. Muy bien. Yo considero que este objetivo es de nivel explicativo. Y para que yo me cerciore de que es un objetivo de nivel explicativo, un estudio de nivel explicativo, tengo que hacer que cumplan algunos criterios. Por ejemplo, el primer criterio muy importante para un estudio de nivel explicativo es que tiene que tener una variable independiente. Pueden ser varias variables por si acaso, pueden tener. En algunos estudios solamente hay una variable independiente, pero en algunos casos vamos a ver que pueden haber varias variables independientes, ¿ya? Luego tengo que tener una variable dependiente. ¿Por qué? Porque sí o sí necesito una variable dependiente. Porque los estudios del nivel investigativo explicativo quieren o son de causalidad. ¿Ya? Vamos a colocar acá. Quiere explicar la causa y el efecto. Causalidad. Ahí ya está. La causalidad es lo que quiere expresar un estudio de nivel explicativo. Ahí está. De nivel explicativo. Tenemos el nivel descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. En este caso, el nivel investigativo es explicativo. ¿Por qué? Quiere demostrar la causalidad. Muy bien. Entonces, yo tengo que tener acá una variable independiente o varias variables independientes, o también puedo tener una variable dependiente o varias variables dependientes. Veamos. Busquemos a las variables. ¿Qué quiero demostrar? Demostrar si existen diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento académico en matemáticas. Ahí está mi variable dependiente, ¿ya? Entonces, el rendimiento académico en matemáticas es el efecto, ¿ya? Es el efecto. Es el rendimiento académico en matemáticas, es el efecto. Es mi variable dependiente. Muy bien. Entre 3 grupos de estudiantes, ¿ya? Cada uno expuesto a un método de enseñanza diferente. Método de enseñanza diferente o método de enseñanza, vamos a colocarlo acá, con diferente más lo copiaremos, ¿ya? Entonces, método de enseñanza diferente es mi variable. ¿Qué tipo de variable es? Independiente. Entonces, vamos a tener
¿Cuántos tipos de métodos? Aquí vamos a tener el método tradicional, método basado en juegos y el método con tecnología. Fíjense. Entonces acá diferentes métodos, entre paréntesis, vamos a colocarlos. Ahí está. El método tradicional, método basado en juegos y el otro método con tecnología. Ahí está. ¿Qué les parece? Tenemos acá las variables que nosotros tenemos que tener sí o sí cuando indicamos que nuestro estudio es de nivel explicativo. Cuando nosotros consideramos que este estudio es de nivel explicativo, tiene que tener dos variables, una variable independiente y otra variable dependiente. Fíjense, ahora puede tener, como les estaba diciendo, ¿no? Pero fíjense cómo se desglosa. Nuestra variable independiente es el método de enseñanza. Y este método de enseñanza vamos a aplicar el método tradicional basado en juegos y el método con tecnología. Bueno, ahí tenemos una variable categórica, ¿no ve? Muy bien. Acá luego tenemos, esto es la causa, ¿ya? Causa, es la causa. ¿Por qué? Dependiendo qué método yo utilice, va a variar el rendimiento académico en matemáticas, dependiendo qué método use. Entonces, ¿cuál es la causa? El método y el efecto, el rendimiento académico. Entonces, fíjense que cumple con este criterio de que tiene que tener una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente tiene que ser la causa y la variable dependiente tiene que ser el efecto. Entonces cumple. Por lo tanto, este estudio es de nivel explicativo y trata de dar una explicación causal, ¿no? Trata de mostrar la diferencia en el rendimiento académico aplicando tres métodos: el método tradicional, el método basado en juegos y el método con tecnología. Por lo tanto, es de nivel explicativo y yo voy a utilizar una prueba estadística. Desde aquí, fíjate, desde acá ya tú dices si vas a utilizar un estadístico, una prueba estadística o una técnica estadística. Y hemos visto en la primera sesión cuál es la diferencia entre el estadístico, la prueba estadística y la técnica estadística. Hemos visto la diferencia, ¿no? Entonces, de entradita acá voy a utilizar yo pruebas estadísticas. No voy a utilizar técnicas estadísticas. ¿Por qué? Porque es para el nivel predictivo y aplicativo las técnicas. Las pruebas estadísticas son para el nivel relacional y explicativo. Y los estadísticos son para el nivel descriptivo. Listo, ahí tengo bien claro el mapa y voy a utilizar una prueba estadística. Estamos en el primer criterio, el nivel investigativo. Ya dijimos que hoy es meramente aplicativo, ¿no? Nuestra sesión de hoy. Vamos a aplicar estos 3 o 6 criterios para elegir una prueba estadística. Muy bien, ahora vayamos con el objetivo estadístico. Vamos con el objetivo estadístico. Nosotros sabemos, estando en el nivel explicativo, podemos tener 3 objetivos, 3 intenciones, 3 objetivos. Por ejemplo, mi estudio puede tener ya nivel investigativo explicativo. Los estudios explicativos, ¿no?
o si nuestro objetivo puede ser, ¿ya? De los objetivos explicativos, los estudios explicativos, sus objetivos pueden ser evidenciar, el otro puede ser demostrar, y el último que es comprobar. Ahí está. 3 objetivos de nivel explicativo. Evidenciar, demostrar, comprobar. Y también dijimos que los objetivos de mostrar y comprobar son experimentales. Es decir, que vamos a tener que realizar una intervención, pero el objetivo evidenciar es observacional, como en el estudio que hemos visto, el estudio del hábito de fumar y el cáncer de pulmón, el consumo del alcohol y la aparición de úlceras gástricas. Hemos visto ese ejemplo en la última sesión. Esos estudios son epidemiológicos. ¿Tratan de dar una explicación causal? Sí, pero no hacen intervención. Por eso el objetivo estadístico es uno de los criterios para elegir una prueba estadística. Entonces, fíjate, tú vas a tener demostrar o comprobar. Si haces intervención, vas a demostrar o comprobar. Si haces intervención, si quieres hacer un experimento. Pero si solo quieres explicar la causalidad mediante un estudio observacional, vas a colocar evidenciar. Entonces, ¿nuestro objetivo cuál es? ¿Cuál de los 3 es? Porque aquí hemos puesto ya, vamos a pintarlo con lilita, bien bonito. Y ya, este es explicativo, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Es explicativo. Ya el nivel investigativo es explicativo, ¿no? Ahora, el objetivo estadístico acá es, a ver, demostrar. Fíjense, demostrar si existen diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento académico en matemáticas entre 3 grupos. Listo. Entonces, bajamos, es demostrar. Ahí está. Entonces, este es nuestro objetivo estadístico, ¿ya? Este es nuestro objetivo estadístico, demostrar. Muy bien, entonces vamos a utilizar una determinada prueba estadística, ¿no? Continuemos. El siguiente es el tipo de variable. Aquí ya tenemos que ver tipo de variable. Muy bien. En el tipo de variable, como lo hemos mencionado, tu variable puede ser categórica o numérica, ¿no? Esos dos tipos pueden haber. Y dependiendo del tipo de variable, pues vas a tener que elegir una prueba estadística. A ver, veamos. Nuestras variables, por ejemplo, son la primera variable, la variable independiente es el método de enseñanza. Hasta ahí es suficiente. Entonces bajamos y decimos que nuestra variable, nuestro método de enseñanza, el método de enseñanza es una variable categórica nominal. Ya es una variable categórica nominal, no tiene orden. Ya, método de enseñanza. Entonces, categórica nominal, porque se puede categorizar, ¿no? Como hemos visto, esta variable se va a categorizar en 3. El método tradicional, el método con juegos y el método con tecnología. Así se va a clasificar. Pero para el análisis así como tal, saber el tipo de variable, pues solo necesitamos el método de enseñanza que es categórica nominal. Listo, ahí está una de nuestras variables.
Otra variable es el rendimiento académico. Fíjense, rendimiento académico. Hasta ahí lo vamos a traer. Rendimiento académico. Ahora, el rendimiento académico es una variable numérica. Ahí está. Es una variable numérica continua. Es una variable numérica continua, el rendimiento académico. Entonces, tenemos dos tipos de variables según este criterio. El método de enseñanza, que es categórica nominal, el rendimiento académico, que es numérica, que es una variable numérica continua. Entonces, fíjense que este tipo de variables, no, o mejor dicho, este criterio va a hacer que nosotros realicemos o elijamos una determinada prueba estadística. Entonces, vamos a tener dos tipos de variables. El primero que va a ser categórica nominal y el segundo que va a ser, vamos a poner acá, numérica continua. ¿Listo? Ahí está. Entonces tenemos dos tipos de variable. Perfecto. Hasta ahí ya hemos visto con claridad, ¿no? El tipo de variable. La variable categórica nominal, que sería método de enseñanza, y la variable numérica continua, que es el rendimiento académico. Y el método es la causa y el rendimiento académico es el efecto del método, ¿no? Que ya lo habíamos explicado acá cuando elegimos nosotros un tipo o mejor dicho, cuando nuestro estudio es de un tipo de nivel investigativo. Fíjense. Entonces, continuando, vamos a ir analizando. Para los que recién están ingresando, estamos aplicando los 6 criterios, ya los 6 criterios para elegir una prueba estadística. Y el primer criterio que ya hemos visto es el nivel investigativo. Para este ejemplo es explicativo. El objetivo estadístico es demostrar, para este ejemplo. El tipo de variable es categórica como método de enseñanza y numérica continua como rendimiento académico. Estamos hablando de un ejemplo específico. Muy bien. Ahora veamos de este objetivo, de este estudio específico, veamos el tipo de estudio. ¿Qué tipo de estudio es? Vamos a revisar. Entonces, ¿qué tipo de estudio es? ¿Longitudinal o transversal? ¿Qué tipo de estudio es? Vamos a leer el objetivo y vemos. Demostrar si existen diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento académico en matemáticas entre 3 grupos de estudiantes, cada uno expuesto a un método de enseñanza diferente. Método tradicional, ese es el método 1, el método basado en juegos, el 2, y el método con tecnología. Es decir, el investigador va a realizar varias medidas, varias recolecciones de datos de los 3 grupos, mínimamente 2, un antes y un después. Por lo tanto, vamos a tener un estudio longitudinal. Entonces, este va a ser un estudio longitudinal. ¿Por qué? Porque el investigador va a realizar, ¿qué va a realizar? Más de mínimamente 2 medidas, ¿no? 2 medidas, mínimamente 2 medidas. Va a recolectar los datos antes, los va a medir su rendimiento académico de los estudiantes
y va a aplicar el método, ya sea el tradicional, el método por juegos, el método con tecnología, va a aplicar. Entonces, como va a aplicar, va a hacer varias mediciones. Por consiguiente, es longitudinal. Entonces, mi estudio es longitudinal. Vamos a pintarlo, ahí está, longitudinal. ¿Qué más? El diseño. Vamos a ver el diseño. El diseño. ¿Qué pretende hacer? Acá va, aquí, si vamos al ejemplo, nos dice acá bien claro, cada uno expuesto a un método de enseñanza diferente. Vamos a tener 3 grupos. Uno que se aplique con el método tradicional, otro que se aplique con el método basado en juegos y otro grupo que se aplique con el método con tecnología. Usos de las aplicaciones educativas. Ahí está. ¿Esto qué me da a entender? Que voy a tener 3 grupos, ¿ya? 3 grupos. Entonces voy a tener grupo 1 o grupo A, ¿ya? Grupo A. Luego tengo grupo B, paso acá, ya tengo grupo A, grupo B y grupo C. Grupo C, ahí está. Entonces, fíjense que tengo un grupo A que se va a aplicar, en este grupo se va a aplicar el método tradicional. Listo, el método tradicional se va a aplicar. En el grupo B se va a aplicar el método basado en juegos. Listo. Perdón. En el grupo C se va a aplicar el método, basado en la tecnología, basado en la tecnología. Ahí está, fíjense. Se ha categorizado el método de enseñanza, ¿no? Un método que va a ser el tradicional, un método basado en juegos, un método basado en la tecnología. Ahí tenemos, fíjense, 3 grupos y tenemos acá las 3 variables que son las causas del rendimiento académico. Por supuesto que acá vamos a tener un determinado rendimiento académico, ya es decir, un promedio, ahí vamos a tener un promedio. ¿Cuánto se ha sacado los estudiantes con este método tradicional? Luego acá también vamos a tener otro promedio. ¿Cuánto se ha sacado el estudiante con este método basado en juegos? Por último, vamos a tener otro promedio, ¿no? Con el método basado en la tecnología, ¿ya? Entonces, a este tipo de estudio, ¿no? Que es básicamente comparativo, que va a comparar 3 grupos, ¿ya? Lo llamaríamos un diseño, ¿ya? Experimental, ¿ya? Diseño experimental. Listo, ahí está, un diseño experimental. Perfecto, ya sabemos que nosotros estamos realizando un experimento. A grosso modo estamos haciendo este análisis, señores participantes, ¿ya? Porque cuando alguien ya nos presenta con muy claramente, incluso con su población y demás, todo completo, incluso allí hay que hacer un razonamiento más detallado, ¿no? Entonces, como tenemos un ejemplo general, entonces lo estamos poniendo de esa forma también. Entonces, el diseño del estudio es experimental. Muy bien, la distribución de los datos, ahí está la distribución de los datos. Pero, ¿de cuáles datos? ¿Cuáles vamos a medir? Incluso aquí hay algunos puntos que no estamos explicando todavía.
¿Se recuerdan que hemos hablado de una variable fija y otra variable aleatoria? ¿Se recuerdan? Entonces, el grupo A, grupo B, grupo C serían la variable fija, porque esto no va a cambiar. Si yo tengo aquí 20 estudiantes en el grupo A, no va a cambiar. Los voy a evaluar a los 20 antes de aplicarles el método tradicional y luego los voy a evaluar a los 20 después de aplicarles el método tradicional al grupo A. Por lo tanto, no va a variar, no va a cambiar. Por consiguiente, es una variable fija. El grupo B igual es una variable fija. ¿Por qué? Yo voy a medirles, digamos, su promedio a los estudiantes. Imaginemos que sean 20 antes de la intervención, es decir, antes de aplicar el método basado en juegos, y después de aplicar el método voy a volver a sacar sus promedios. Entonces, este grupo B tampoco va a cambiar, tampoco va a variar, por eso se llaman variables fijas. Las variables fijas, ¿cuáles son? Vamos a colocar acá, grupo A, B y C. Ahí está. Ahora, ¿cuáles son las variables aleatorias? O la variable aleatoria. ¿Cuál es el que no se conoce? No se conoce. Incluso, fíjense, dentro, vamos a bajar esto. Vamos a bajar esto. Incluso las variables independientes, en algunos casos, como en este caso, también es una variable fija. ¿Por qué es una variable fija? Porque el método tradicional no va a cambiar. Método, caramba, método tradicional no va a cambiar. O los diferentes métodos de aprendizaje, en general lo pondré. Métodos de aprendizaje o métodos de enseñanza eran. Vamos a revisar bien para no cometer errores. Ya, método de enseñanza. Muy bien, métodos de enseñanza son métodos de enseñanza. Muy bien, ahí está. Este igual se considera una variable fija. ¿Por qué? Porque no va a variar, lo que sí se va a aplicar. Pero la variable aleatoria, esta sí. ¿Por qué? Porque no se conoce. Es el rendimiento académico. ¿Y cómo lo podemos calcular el rendimiento académico? Por un promedio. Listo, ahí está. Esto no se sabe. El promedio del grupo A aplicando el método tradicional. El promedio del grupo B aplicando el método con juegos. El promedio del grupo C, ¿no? Aplicando las tecnologías educativas y demás. Eso no se sabe el promedio. Estamos yendo a descubrir eso. Estamos yendo a revelar eso. ¿Y cuál de estos es mejor al final, ¿no? Eso es lo que queremos saber. Entonces, dos conceptos que hemos aprendido, una variable fija y una variable aleatoria. Y se puede aplicar eso. ¿Puedes tener más de una variable fija? Por supuesto. ¿Puedes tener más de una variable aleatoria? También. Pero en este caso estamos viendo que tenemos una, que es el rendimiento académico, el promedio. Muy bien. Ahora, la distribución de los datos. Por ejemplo, en el grupo ABC son variables fijas. No va a tener distribución de los datos, es decir, no vamos a recolectar datos, sino que ya están divididas los grupos. No, los grupos ya están divididos. Lo que sí vamos a recolectar los datos son las notas de los estudiantes y esa es la variable
aleatoria. Entonces, ¿de quién su distribución o de qué la distribución debo buscar? Del promedio. Y este promedio sí puede tener una distribución normal, porque los estudiantes pueden sacarse una nota de, fíjense, vamos a poner un ejemplo. Un estudiante se puede sacar una nota de, no sé, pues 67, otro estudiante puede sacarse 69, otro estudiante se puede sacar 70, otro estudiante se puede sacar 79 y así sucesivamente. Y podemos sacar, fíjense, podemos sacar un promedio. ¿Y va a tener distribución normal? Sí, va a estar entre esos rangos, ¿no? Entonces, fíjense que va a tener una distribución normal. Eso es lo que va a tener, ¿no? Una distribución normal. Muy bien. Perfecto. Ahí ya tenemos identificado muy bien. Fíjense, hemos analizado este objetivo. Demostrar si existen diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento académico en matemáticas entre tres grupos de estudiantes. Y hemos dicho grupo A, grupo B, grupo C. Cada uno expuesto a un método de enseñanza, cada uno expuesto a un método de enseñanza. A este grupo vamos a darle el método tradicional, a este el método basado en juegos, a este el método con tecnología, uso de aplicaciones educativas. Fíjense, entonces este estudio es de nivel explicativo. ¿Por qué? Porque quiere saber la causa, ¿no?, de el rendimiento académico. ¿Qué método es el que mejor se aplica, es el que mejor me da resultados? Es decir, ¿cuál de estos métodos hace que los estudiantes tengan un mejor rendimiento académico? Entonces, fíjense, por eso es explicativo. Y tenemos una variable independiente, que es el método de enseñanza, y una variable dependiente, que es el rendimiento académico. El rendimiento académico, ya, el rendimiento académico depende de qué? Del método de enseñanza. Depende del método de enseñanza. Ahora, este método de enseñanza puede variar. Puede ser un método tradicional, puede ser un método basado en juegos, puede ser un método con tecnología. Ahí está. Por consiguiente, cumple con los requerimientos para hacer pues un estudio de nivel explicativo. Muy bien, ya hemos definido que nuestro estudio es de nivel explicativo. El segundo criterio para elegir una prueba estadística es el objetivo estadístico. Y dijimos que nuestro estudio es de nivel explicativo. Y los estudios de nivel explicativo pueden tener tres intenciones analíticas, ¿no? La primera intención es evidenciar, es decir, para estudios observacionales, donde el investigador no interviene. O pueden ser intenciones experimentales, ¿no? Como demostrar o comprobar. En este caso, nuestro objetivo es demostrar, porque queremos demostrar cuál de estos métodos es el que mejor nos da el rendimiento académico de los estudiantes, ¿no? Fíjese. Y el tipo de variable, la categórica nominal. Tenemos un tipo de variable que es categórica nominal, el método de enseñanza. Y tenemos otra variable que es numérica continua, que es el rendimiento académico. Ahí está, numérica continua. Ya hemos identificado. El método, fíjense, por eso el nivel explicativo es multivariado. ¿Por qué? Porque tenemos por una parte a una variable con numérica,
Ya esta variable numérica es la que vamos a comparar, ¿no? Variable numérica, el promedio. Y tenemos una variable independiente que es pues el método de enseñanza, ¿ya? Y vamos a tener variables fijas como grupo A, grupo B, grupo C. Por eso a este tipo de estudios de nivel explicativo se los pone la etiqueta de multivariado. No se olviden que el nivel descriptivo es univariado, el nivel relacional es bivariado, el nivel explicativo ya es multivariado. Por esa razón aparecen estas variables, ¿no? Variable dependiente, independiente, variable fija, variable aleatoria y pues otros tipos de variables, variable nominal, categórica nominal, variable numérica continua. Y fíjense, todos en conjunto, pues son o tienen la etiqueta de un nivel investigativo multivariado. Muy bien, ahí tenemos. El tercer criterio es el cuarto criterio es el tipo de estudio. Tu estudio puede ser longitudinal o transversal. En este caso es un estudio longitudinal. Incluso podríamos ponerle otras características. Longitudinal, ¿ya? Prospectivo, ¿ya? Longitudinal, prospectivo, con intervención y demás, pero ahí lo dejaremos. Eso es el tipo de estudio, ¿no? Vamos a poner acá. Listo, ahí está. El investigador va a realizar dos medidas, más de dos medidas, ¿no? Entonces, en el mismo grupo, por supuesto, pero tenemos aquí tres grupos. Muy bien. Continuamos. El diseño del estudio es experimental porque tenemos grupo A, grupo B, grupo C. A este primer grupo vamos a aplicarle el método tradicional y vamos a tener un promedio de los estudiantes. Al grupo B vamos a aplicar el método basado en juegos y igualmente vamos a tener un promedio. Y grupo C vamos a tener el método basado en la tecnología y también vamos a tener un promedio. Lo que nosotros queremos saber, ¿cuál de estos promedios es el mejor? Por consiguiente, o cuál de esos promedios es el más elevado. Y por razonamiento vamos a decir que el más eficiente es el método con el que ha hecho sacar el promedio más alto. Es así. ¿Cómo comparamos eso? Porque si fuesen dos grupos, no, nos falta todavía distribución. Ahorita vamos a explicar eso. Entonces, ahí tenemos. Vamos a tener variable fija al grupo A, B, C y vamos a tener otra variable fija que va a ser los métodos de enseñanza. Y una variable aleatoria que va a ser el rendimiento académico. ¿Qué vamos a comparar? El rendimiento académico. ¿Ya? A la par estamos comparando los métodos, sí, pero el efecto vamos a medir porque el efecto es numérico, ya la causa es categórico, el efecto es numérico, el promedio, y yo lo que quiero comparar es el promedio. Y como yo quiero comparar el promedio, que pues va a tener una distribución normal, vamos a poder sacar una media, ¿no ven? Y eso es pues el promedio. Entonces, ¿qué prueba estadística utilizo? Porque si fuesen solo dos grupos y compararía, y mi variable sería numérica, utilizaría el t-student. Pero acá ya tengo tres grupos, tengo. Entonces no puedo utilizar el t-student porque voy a comparar tres promedios. Voy a tener que utilizar ANOVA. ¿Y qué tipo de ANOVA? Vamos a ir a nuestra diapositiva. Aquí está, vamos a presentarlo. Fíjense, estudios longitudinales, medidas repetidas, más de dos medidas,
ANOVA con un factor entre sujetos. Ahí está. Caramba. No. Hay otros ANOVAs por si acaso, no son los únicos, pero cumplen los criterios. Es decir, ¿tiene una distribución normal? Sí. Por eso está dentro de las pruebas paramétricas. Dentro de las pruebas paramétricas está, ¿no? ¿Y tiene variable fija? Sí, son los grupos. Aquí está, grupos. Grupo A, grupo B, grupo C. Ahí está, variable fija. ¿Tiene una variable aleatoria? Por supuesto, y esa variable aleatoria es numérica, es el promedio. Por eso yo elijo el ANOVA, fíjense, ¿no? ¿Qué les parece hasta ahí ese ejemplo que hemos analizado? A ver, vamos a saludar quienes están presentes. Luis Uluri está presente, Lisbeth Gutiérrez también. Entonces, acá, ¿hay alguna consulta? ¿Qué les parece la aplicación de los 6 criterios? Son 6 criterios. Entonces, ¿qué les parece la aplicación de los 6 criterios? A ver, comentarios. No hay comentarios. Ya, muy bien. Vamos a hacer un repaso. Bueno, como no han ingresado, ¿no? Varios, pero esto va a quedar grabado también. Ya va a quedar grabado. Entonces, vamos a hacer un repaso ya con este ejemplo, porque si abordamos otro ejemplo, vamos a tener que realizar, digamos, de manera detenida, ¿ya? Y vamos a tardar unos 50 minutos, como lo hemos hecho en el primer ejemplo, ¿ya? Pero basta con un ejemplo, ¿no? Basta con un ejemplo para que se vea cómo tú puedes aplicar los 6 criterios. Ya, no se olviden, señores participantes. El primer criterio es el nivel investigativo. El segundo criterio es el objetivo estadístico. El tercer criterio es el tipo de variable. El cuarto es el tipo de estudio. Y el quinto es el diseño del estudio. Y por último, el sexto es la distribución de los datos. Con todo ello, no, hasta hoy hemos visto la anterior clase también 2 ejemplos, ¿no ve? La anterior también vimos otros ejemplos. Estamos concluyendo ya nuestro seminario taller denominado Cómo elegir una prueba estadística, y pues espero que sea de mucha ayuda toda la información que les he proporcionado, ¿no? Este video también, o esta clase también va a estar grabada, ¿ya? Esta clase también va a estar grabada, y pues vamos a tener esta clase grabada, y no está, por ejemplo, acá el coordinador, ¿no? Doctor Marco, buenas noches, ¿está acá? Nada. Muy bien, no me queda más que agradecer a Guara, a Lisbeth Gutiérrez, Luis
Uluri por su tiempo, por acompañarme hasta estas horas. Muchas gracias por su atención. Nos estaríamos viendo cuando les entreguemos los certificados y tal vez en otro seminario. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau.